Los siguientes son los resultados de la encuesta evangelística realizada en el barrio de Las Américas en el mes de febrero del 2018. Vamos a mirar entonces la primera pregunta. A esta pregunta, aunque se dirige en tercera persona, la persona en realidad está diciendo que ella misma es o no es muy religiosa. Podemos observar con este gráfico que la opinión está muy dividida. Poco más de la mitad, el 52%, cree que no es muy religiosa y el resto, el 48%, piensa que sí lo es. A la segunda pregunta, ¿qué iglesias además de la católica conoce en el barrio? La gente, pues, podemos mirar en el gráfico, podemos observar que en el barrio de Las Américas y San Jorge, de las personas encuestadas, que fueron 141, como veremos más adelante en la ficha técnica, 117 de ellas saben de la existencia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, 100 personas respondieron que también conocen la Iglesia Testigos de Jehová, 2 personas hablaron de algunas iglesias trinitarias y 16 personas no saben o no responden de la existencia de iglesias en el barrio además de la católica. En la pregunta número 3, casi todas las personas, el 89%, están de acuerdo que estas iglesias hagan presencia en el barrio o no se oponen. Algunos decían porque ayudaban a los jóvenes, porque enseñaban la palabra, porque no estorbaban, hacían cosas buenas, porque la gente podía escoger o porque la gente cambiaba, etc. La pregunta número 4, si pertenece a alguna iglesia, el 64% de las personas encuestadas pertenecen a alguna iglesia, la mayoría católicas, como veremos en la siguiente gráfica, y el 36% dicen no pertenecer a ninguna iglesia. La pregunta número 5, podemos observar que un poco más de la mitad de los encuestados, es decir, el 54%, pertenece a la iglesia católica y un 35% no pertenece a ninguna iglesia. Un porcentaje pequeño eran testigos de Jehová, el 2%, un 1% simpatiza con la iglesia pentecostal y el 8% pertenece a alguna otra iglesia trinitaria. En la pregunta número 6, con esta respuesta podemos evidenciar que de las personas que pertenecen a alguna iglesia, el 41% asiste semanalmente a su iglesia. El 23% no asiste, el 26% asiste eventualmente y un 10% asiste mensualmente a su iglesia. La siguiente pregunta pues es la que a nosotros nos debe interesar como iglesia, porque aquí conocemos la necesidad que hay en nuestro barrio de que las personas conozcan de Dios. Aquí, a pesar de que muchos dicen pertenecer a una iglesia, de que van regularmente a las reuniones, de que asisten incluso a estudios bíblicos que les da el sacerdote o el líder de su comunidad, la gran mayoría, es decir, el 84%, no están seguros de su salvación. Entonces es preocupante esto, solo el 16% responden que sí se irían para el cielo. La siguiente pregunta, ¿por qué cree que Dios lo va a dejar entrar al cielo? El 45%, es decir, la mayoría de las personas responden que no tienen una respuesta, no saben o no tienen una respuesta sobre qué o quién tienen fundamentada su salvación. 35% fundamentan su salvación a través de las buenas obras, un 9% dice que porque Dios es muy bueno y Él no va a impedir que entre al cielo, un 7% dice que se lo deja todo a Dios, es decir, que sea la voluntad de Dios. Solo un 4% dijeron que no eran dignos de entrar. Entonces, los resultados obtenidos pues con esta encuesta, que tenía un objetivo de saber también cómo está el estado espiritual de las personas, pero también qué personas estaban interesadas en estudiar la palabra de Dios. Y pues los resultados, hermanos, fueron muy positivos. Aquí esa pregunta, que si le gustaría un estudio bíblico gratis en su hogar, pues 51 personas, entonces el 36% aceptaron que fuéramos a sus casas a llevarles un estudio bíblico gratis
Refam. Dios nos sorprende mucho más allá de lo que esperamos. Ahora rogamos al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies, porque el trabajo es mucho. Necesitamos hermanos y hermanas dispuestas a iniciar con esta hermosa labor. Aquí está la ficha técnica de la encuesta: cantidad de personas encuestadas 141, manzanas encuestadas 27, el tipo de encuesta fue personal en las casas, el trabajo de campo, las encuestas se realizaron los días 10 y 11 de febrero entre las 2:30 y 5:30 pm. La población objetivo fueron los adolescentes, jóvenes y adultos del barrio Las Américas y San Jorge de la ciudad de Yumbo. El tema al que se refiere fue religión y espiritualidad. La organización que realizó la encuesta, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede Las Américas, Yumbo.